¿Qué es lo más aterrador que te ha despertado en mitad de la noche? Teníamos un gallo que era bastante agresivo, pero vigilaba al resto de las gallinas. Era tan agresivo que solo ciertas personas podían acercarse a él, de lo contrario atacaba. Durante un tiempo tuvo vía libre en nuestro patio, pero teníamos que sujetarlo porque atacaba a la gente. Bueno, se dio cuenta de que podía volar a medias y volver a nuestro patio después de que todos nos fuéramos a dormir. Una noche nos despertamos con lo que parecía una niña gritando a todo pulmón. Corrimos afuera para ver qué era y el viejo gallo caminando sin cabeza. Se había peleado con un mapache y había perdido, pero ese sonido que hizo esa noche todavía atormenta mis sueños a veces. Los mapaches no son ninguna broma. Una mujer gritaba por su vida. Por suerte para ella, se trataba de un gran complejo de apartamentos y unas 30 personas lograron salir antes de que pudieran empujarla dentro del maletero. Su cabeza estaba envuelta en una máscara de cinta adhesiva. Todo era bastante caótico. Parte de mi techo se derrumbó sobre mí. Sabíamos que había goteras en el techo y estábamos en proceso de arreglarlas nosotros mismos sin realmente investigar ninguno de los daños estructurales. Después de eso, contratamos a profesionales. La noche que vi la película El Conjuro, me desperté con la cama temblando y toda la ropa colgada en el armario resonando como loca. Me llevó bastante tiempo darme cuenta de que era un terremoto y no el diablo que había venido de visita. Cuando estaba en mi último año de secundaria, tenía problemas para dormir por la noche porque se acercaban mis exámenes finales. Creo que me quedé dormida un rato y de repente me desperté y vi el rostro de una persona mirándome a través de la reja de mi ventana. Tenía tanto pánico que literalmente no podía moverme ni gritar. Por suerte, me vio despertar y escapó. Estaba pasando la noche en la casa de una nueva amiga cuando me desperté a las 4 de la mañana con la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Abrí ligeramente los ojos, pero no me moví. Vi a alguien mirándonos desde la puerta del dormitorio parcialmente abierta. Su perro se dio cuenta al mismo tiempo y salí de la cama cuando el perro comenzó a ladrar. Ella se despertó en pánico y le grité que cerrara la puerta con llave mientras perseguía al intruso. Ella vivía en una casa adosada de 3 pisos y el dormitorio estaba en el tercer piso, así que corrí por las escaleras. Luego doblé la esquina hacia el siguiente tramo de escaleras solo para ver la puerta principal abriéndose. Ella estaba gritando desde el dormitorio preguntándose qué estaba pasando, así que le hice saber que alguien entró. Luego me dijo que probablemente era un exnovio psicótico que todavía tenía una llave. A la mañana siguiente, nos estábamos preparando para regresar al lugar cuando me di cuenta de que faltaban mis zapatos. El bastardo robó mi par de zapatos favorito. Fue bastante salvaje tener esa sensación de que alguien te estaba mirando y que fuera real. Me desperté y el despertador de mi padre sonaba a través de la pared. Él tenía el sueño muy ligero y siempre lo apagaba inmediatamente. Llevaba sonando varios minutos y creo que antes de llegar a su habitación supe que había algo extraño. Era increíblemente extraño que el despertador sonara de esa manera. Perdió la vida mientras dormía. Mi abuela estaba luchando contra el cáncer de pulmón. Mi tía y yo la cuidábamos. Estaba postrada en cama y cerca del final, lo sabíamos. Una noche me fui a dormir y me desperté a la 1 de la mañana con los sonidos de mi tía gritando mi nombre. Corrí a la habitación de mi abuela y vi a mi abuela en un estado pésimo. Llamé al 911, me mantuve tan fuerte como pude hasta que llegaron unos minutos después y luego me derrumbé por completo. La declararon sin vida poco después de llegar. Nunca sentí más dolor en mi vida que ver a mi abuela en ese estado. Me desperté con un pitido fuerte y un silbido no tan silencioso. Imagínate despertarte de golpe con la alarma y que suene dolorosamente fuerte, como eso, pero todo lo que oí fue un silbido y ese pitido fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. Estoy bastante seguro de que estoy muerto en ese momento, hasta que abrí los ojos y vi luz. Pero luego la luz se volvió dolorosamente brillante y luego desapareció, y luego brillante y luego desapareció, como 5 veces. Tuve lo que me pareció, y todavía me parece, unos 5 o 10 minutos de introspección en los que decidí cómo me sentía con respecto a estar muerto. Fue algo vagamente disociativo, en el que durante un tiempo sentí que era yo quien hablaba de mí mismo, pero en realidad era otra gente quien hablaba de mí. Me di cuenta de forma muy real y clara de que el mundo en realidad era solo mi experiencia, como un sueño, y que todos los que había conocido eran solo imaginarios, y que ahora que estaba despierto se habían ido para siempre. Me dije a mí mismo, sí, eso eras tú y tu mundo, pero ahora se ha ido, de una manera muy despreocupada,
como si estuviera terminando un artículo de 3 páginas. Resulta que había tenido una convulsión y me desperté en una ambulancia con una máscara de oxígeno, un monitor cardíaco y un paramédico revisándome las pupilas. Toda la conversación de 10 minutos que tuve conmigo mismo ocurrió en el segundo o dos que me llevó a abrir los ojos por completo. Estuve totalmente consciente en unos segundos, pero no recordaba la hora o dos que precedieron a la convulsión. Me desperté y vi que una cucaracha se había metido en mi oído. No te estoy mintiendo, sentía un dolor insoportable. Intenté sacarla con agua, pero no tuve suerte. Tuve que quedarme allí tumbada durante 6 horas antes de que mi madre me llevara al hospital. Mientras se movía, me arañaba el tímpano y agitaba las alas. Ese sonido es aterrador cuando sale de dentro del oído. Tenía la oreja lastimada por la fuerza con la que empujaba para intentar detenerla. Primero intentaron sacarla con una pequeña manguera a alta presión, lo que me dolió muchísimo y no funcionó. Entonces me echaron aceite en la oreja para ahogarla y luego la succionaron con un pequeño aspirador. Mi vecino tonto estaba borracho y pensó que mi apartamento era suyo. Rompió la cerradura de mi puerta. Luego abrió la puerta de mi dormitorio y me asustó muchísimo a la 1 de la mañana. Grité y se disculpó profundamente y me preguntó si quería tomar una bebida con él y su esposa en su casa. Había un bautismo, así que todos estaban de fiesta al otro lado de la calle. Fui porque son amables y tenían tamales. Una vez me desperté a las 4 de la mañana con un terremoto. Vivía en una casa sobre pilotes sobre el océano, así que mi casa se movía como loca. Era mi primer terremoto y, por alguna razón, mi cerebro pensó que alguien me estaba robando. Agarré un machete y salí corriendo sin camiseta y en ropa interior. Los vecinos que estaban a mi lado me miraron alarmados y empezaron a reír. Esto no es malo ni da miedo, solo es extraño. Una vez me despertó un caracol. Estaba durmiendo en una habitación del sótano. Una mañana me despertó un sonido. No podía entender qué era lo que producía ese sonido, así que miré alrededor de la habitación. Cuando miré por la ventana, vi que un caracol se arrastraba por ella y producía ese sonido. El chirrido era el movimiento del caracol. El golpeteo provenía del caparazón al chocar contra el vidrio. Alguien intentando entrar en mi casa. En aquel momento yo vivía solo en un pequeño estudio en el centro de la ciudad. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada y me desperté por unos ruidos en el pasillo y, luego, alguien empezó a dar patadas a la puerta de mi dormitorio. Afortunadamente, la puerta que tenía en ese momento era una puerta cortafuegos bastante robusta con una cerradura fuerte, así que tuve tiempo suficiente para llamar a la policía antes de que le hiciera algún daño. Yo vivía bastante cerca de la comisaría, así que llegaron rápido, con perros, y lo atraparon dentro del edificio. Resultó que el tipo estaba completamente pasado de copas y buscaba un lugar donde dormir, y desde fuera mi casa todavía parecía la discoteca vacía que solía ser antes de que la transformaran en apartamentos. Así que supongo que pensó que estaría vacía, en lugar de intentar robar o atacar a alguien que viviera allí. En ese momento todavía estaba muy afectado por eso. Mi pareja me despertó durante un viaje de campamento. Me despertó para que juntara todo nuestro equipo y a nuestros perros en nuestra camioneta lo antes posible. El rayo que habíamos visto 6 horas antes ese día había provocado un incendio forestal. Salimos mientras caían cenizas y chispas a nuestro alrededor. Cuando llegamos a la cima de la cresta que rodeaba nuestro campamento, salimos a mirar y vimos que el fuego se había comido todo nuestro campamento. El incendio ardió durante aproximadamente una semana. Me desperté a las 6 de la mañana con el pulmón derecho colapsado en un 90%. Estaba en estado de shock y vivía solo, pero no tenía idea de qué me pasaba, simplemente no podía respirar bien ni recuperar el aliento. Tuve que llamar al 911 y conseguir que un médico me llevara al hospital. Los paramédicos pensaron que solo tenía algo de ansiedad, yo también y se burlaron de eso durante el viaje al hospital. Pero el médico lo aclaró bastante rápido y me dijo que estaba en estado de shock y que mis niveles de oxígeno en sangre no se veían bien. Fue un evento que cambió mi vida. No pude dormir sin temor a despertarme sin poder respirar durante unos 2 años y todavía tengo la cicatriz donde me pusieron el tubo a través de las costillas hasta el pulmón para volver a inflarlo. Déjame decirte que no fue divertido. Mientras dormía en casa, solo, me desperté una noche cuando me di la vuelta y vi el brazo flácido de otra persona sobre mi pecho. Me asusté, agarré el brazo, lo arrojé lejos e intenté salir de la cama antes de darme cuenta de que era mi propio brazo. Había perdido por completo la sensibilidad hasta el hombro.
Sigo siendo sonámbulo hasta el día de hoy, pero cuando tenía 17 años bajé dormido 2 pisos de mi casa hasta el sótano de cemento. Estaba todo mojado porque se había inundado recientemente y habíamos enrollado toda la alfombra en un costado de la habitación. Tropecé con la alfombra mientras caminaba por allí y me desperté solo, en la oscuridad, y de repente caí al suelo mojado sin saber dónde estaba. Estaba aterrorizada porque había estado en mi cama durante lo que parecían minutos antes. Lo hice yo misma, pero fue la forma más aterradora en que me desperté en mi vida. Un coche entró en mi dormitorio a la 1 de la mañana. Básicamente, acababa de llegar a casa de visitar a mis padres y me fui a la cama alrededor de las 12 de la noche. A la 1 de la madrugada un automóvil se estrelló contra mi dormitorio y parte de mi baño. Mi baño tiene aproximadamente 1 metro cuadrado, por lo que quedó completamente destruido y el automóvil también estaba parcialmente en mi habitación. Mi compañero de cuarto y yo salimos después de llamar al 911 para buscar al conductor. Afortunadamente, estaba bien. Estaba tirado en el suelo a unos 3 metros del automóvil. Tenía latas de cerveza vacías en su automóvil y frascos de pastillas. Nos dijo que tenía 25 años, pero pronto nos enteramos por la policía que tenía 19. Toda esta situación ha sido un desastre porque mi propietario quería hacer todas las reparaciones él mismo. Me mudé de nuevo a mi habitación la semana pasada y había estado viviendo en la sala de estar durante los últimos 2 meses. Me alegro de finalmente tener un dormitorio nuevamente, pero dormir en esa habitación todavía me pone nervioso por la noche. Todavía no puedo usar mi baño después de las 10 de la noche porque me pone nervioso. Eventualmente estaré bien, solo necesito acostumbrarme. Me estaba quedando dormida y ya estaba soñando, pero parecía que todavía estaba despierta, porque estaba soñando conmigo misma en la cama, en mi habitación, pero en mi sueño estaba despierta. Soñé que unas personas se balanceaban por la puerta del dormitorio y corrían hacia mí y en un instante me golpeaban con todas sus fuerzas con un objeto pesado. Me desperté temblando, era una sensación similar a cuando te despiertas de un sobresalto porque parece que te estás cayendo. Mi cerebro tardó un momento en decirme que estaba sola y que era solo un sueño. Fue tan extraño, estimulante, aterrador. Nunca había tenido un sueño así desde entonces. Parálisis del sueño. En mi caso, yo tenía 14 años y no sabía nada sobre la parálisis del sueño, así que cuando una persona inexplicable apareció en mi habitación una noche, aparentemente saliendo de la nada, y caminó de un lado a otro de mi cama, pensé que era un fantasma real, de verdad. En mi episodio, estaba acostada sobre mi lado izquierdo con los ojos cerrados y el visitante caminó desde detrás de mí hasta justo frente a mí. Hizo un ruido de arrastrar tela sobre la alfombra del dormitorio, como si llevara puesto un vestido largo. Se detuvo y luego golpeó 2 veces en unos estantes cercanos. Al mirar hacia atrás, creo que estaba tratando de llamar mi atención, pero me alegro de haber seguido fingiendo dormir y no haber abierto los ojos. Me quedé allí, completamente petrificada, empapada en sudor de miedo. Todo lo que quería hacer era quitarme las sábanas y refrescarme, pero en lugar de eso me obligué a dormir. Obviamente, con la parálisis del sueño no te puedes mover, aunque creas que puedes. Y eso es lo que debí de experimentar esa noche. Así que finalmente me quedé dormida y me desperté ilesa. Nunca había tenido ningún otro tipo de experiencia sobrenatural en ese lugar, y solo años después leí sobre la parálisis del sueño y mi experiencia cobró perspectiva. Tenía 11 años. Me desperté con el sonido de gritos y alaridos. Mi primo, que vivía con nosotros, tenía unos 17 años y estaba en mi habitación impidiendo que abrieran la puerta. Del otro lado de la puerta estaba mi madre gritando para que la dejaran entrar. Mi hermana estaba en la litera debajo de la mía y estaba llorando. De repente, mi primo vuelve en sí y abre la puerta. Mi madre entra corriendo y nos pregunta a mi primo y a nosotros si estábamos bien. Había conmoción en el pasillo y la sala de estar, pero no podía decir qué era. Cuando me asomé por la puerta, vi a mi padrastro sosteniendo un pequeño rifle mirando frenéticamente por las ventanas. De repente, aparecen los policías y comienzan a arrestar a mi padrastro. Mi madre le grita a la policía y yo estoy sentada allí con mi primo y mi hermana como si me estuvieran diciendo qué demonios. Todos notamos la puerta corrediza de vidrio rota y de repente nos damos cuenta de que hay grandes agujeros de bala por toda nuestra casa, a través del centro de entretenimiento y sobre el sofá donde mi primo estaba durmiendo unos minutos antes. Supongo que lo que
pasó es que alguien estaba disparando a algunas personas que pasaban por nuestro apartamento y todas las balas perdidas impactaron en nuestro lugar. Mi primo se despertó e inmediatamente pensó que había gente adentro disparándonos, así que corrió a la habitación de los niños y evitó que nadie entrara como un tipo duro. Mi madre se despertó e inmediatamente pensó en ver cómo estábamos, pero no pudo entrar a la habitación por culpa de mi primo. Mi padrastro agarró su arma por instinto. La policía apareció y supuso que mi padrastro era el tirador y lo arrestó. En definitiva, una noche bastante divertida. Cuando tenía 18 años estuve en un incendio en mi casa. Desde entonces le tengo mucho miedo al fuego. Esta historia tiene lugar aproximadamente un año después, cuando tenía 19 años y me acababa de mudar a mi propio apartamento. Uso silla de ruedas, esto fue un gran problema. Eran alrededor de las 2 de la mañana y estaba profundamente dormida. De repente me despierto con mi perro aullando y la alarma de incendio sonando. Estoy muerta de miedo. Además, solo llevo ropa interior. Me pongo una camiseta, me subo a mi silla lo más rápido que puedo y me dirijo a la salida. Entonces me doy cuenta de lo jodida que estoy. Estoy en el 8º piso y no hay forma de bajar. Me tomó tanto tiempo sentarme en mi silla que no había nadie alrededor. Empecé a sollozar sin control. Siento un golpecito y veo a mis 2 vecinos de pie junto a mí. Me preguntan si pueden ayudarme y balbuceo que sí. Sin dudarlo, uno me levanta de mi silla y el otro agarra el collar de mi perro. Me bajaron 8 tramos de escaleras y me mantuvieron afuera, con una temperatura de entre 50 y 60 grados, hasta que de alguna manera encontraron una silla para mí. También consiguieron una manta de algún lugar para taparme. Me consolaron y calmaron a mi perro. Después de que nos permitieran volver a entrar, uno subió las escaleras y bajó mi silla. Me acompañaron hasta mi puerta y me dijeron que fuera a verlo si alguna vez necesitaba algo. Se mudaron poco después, pero esa experiencia siempre se me quedará grabada en la memoria. Había bajado tambaleándome las escaleras para buscar agua del grifo alrededor de las 2 de la mañana. Miro por la ventana que está justo frente a mí y me quedo mirando hacia la oscuridad total. No se puede ver nada más allá de unos pocos pies. Cierro el grifo, miro hacia arriba y veo la cara de un tipo mirándome fijamente. Está tan cerca que prácticamente tiene la nariz pegada al cristal. Una cara que hace que un zombi parezca un modelo. Este tipo es, obviamente, un asesino en serie, al menos eso es lo que pensaba mi mente aturdida por el sueño. Me aterrorizo y sigo mirando, él también se asusta encima y sigue mirando, hasta que empieza a señala el grifo de afuera. Señala el grifo de afuera porque es un tipo sin hogar que está buscando agua para él y sus amigos que han empezado a vivir en el bosque cercano. Me sonríe con esa sonrisa de dientes negros, así que le devuelvo la sonrisa y asiento. Llena sus botellas de agua y se va corriendo al bosque. En los meses siguientes los conocí a todos y eran muy amables. Venían a buscar agua y yo les dejaba pequeños paquetes con comida hasta que se iban a otro lugar, probablemente para asustar a alguien en mitad de la noche. Me da mucho miedo que alguien entre a mi casa. La culpa la tengo de la gran cantidad de podcasts sobre crímenes reales que escucho. Por eso, cuando estoy sola en casa, reviso constantemente las cerraduras y duermo con un cuchillo al lado de mi cama. Mi marido se va de la ciudad durante 2 noches. La primera noche todo va bien. La segunda noche reviso las puertas, cierro la puerta de mi dormitorio y me voy a dormir. Bueno, me despierto alrededor de las 3 de la mañana con el sonido de la puerta que se sacude un poco. Mi primer instinto es que es uno de los gatos que patea la puerta y quiere salir, pero después de despertarme por completo, me doy cuenta de que es alguien que intenta girar el pomo de la puerta. Me quedo completamente congelada, el corazón se acelera y lentamente busco el interruptor de la luz. Entonces empiezo a pensar que tal vez no quiero que sepan que estoy despierta al encender la luz, para poder esconderme o agarrar mi arma. Si giramos los pomos de las puertas interiores con suficiente fuerza, se abrirán de golpe, así que finalmente oigo un clic y la puerta apenas se abre unos 12 centímetros. Puedo ver la silueta de un hombre parado allí, apenas iluminado por detrás por la luz de la luna que entra por la puerta corrediza de la sala de estar. Así que me quedo sentada allí en esta posición congelada con mi brazo a medio camino hacia la luz y la otra mitad hacia el cuchillo durante lo que parece una eternidad. Él simplemente se queda allí, mirando fijamente hacia la puerta y estoy convencida de que estoy a punto de ser atacada. Y entonces la puerta se abre un poco más y la silueta del hombre comienza a hacerse más clara. Apenas logro susurrar el nombre de mi esposo y escucho como respuesta, sí, ¿por qué está cerrada la puerta? Mi esposo tonto había decidido que el amigo con el que compartía hotel roncaba demasiado fuerte y condujo hasta casa durante 4 horas en mitad de la noche.
Cuidaba a los niños de una vecina en el tercer turno a los 14 años. Me desperté y vi a su vecino de arriba sentado en la cama donde yo dormía. Había forzado la cerradura de la puerta trasera. Se quedó sentado allí durante media hora, sin hacer ningún ruido. Él simplemente se quedó sentado allí. Yo me quedé en silencio, fingiendo estar dormida, hasta que literalmente me volví a dormir. Me desperté y él se había ido. Nunca supe cuáles eran sus intenciones ni por qué entró esa noche. Nos conocíamos, éramos vecinos, y hablábamos todo el tiempo. Era un borracho y, ocasionalmente, también tomaba otras cosas. La mujer que cuidaba de los niños subió las escaleras y le dio unas cuantas bofetadas, maldijo mucho y luego bajó y cambió, y amplió, sus cerraduras. Nunca tuvimos otro problema con él. Una noche, cuando dormía en casa de un amigo, su hermana menor, que aparentemente era sonámbula, entró en la habitación en medio de la noche profundamente dormida, se sentó con las piernas cruzadas al final de su cama y, con una taza que tenían al lado del lavabo en el baño del pasillo que de alguna manera había agarrado al entrar, comenzó a ponérsela y a quitársela como si estuviera probándose zapatos, todo mientras medio cantaba y medio tarareaba una canción. Para alguien como yo, que nunca había presenciado un comportamiento así antes, fue una visión desconcertante y confusa con la que despertarse era más de lo que mi cerebro de 13 años podía procesar, pero mi amigo simplemente se echó a reír y explicó que a veces caminaba dormida y cantaba desde que era más pequeña y que era algo a lo que él simplemente se había acostumbrado. A pesar de la actitud de mi amigo al respecto, puedo decir que no estaba demasiado ansiosa por volver a dormir allí. Una plaga de chinches. Las tenía desde hacía semanas y no tenía ni idea de lo que eran. Veía una o dos aquí y allá y las mataba, me preguntaba qué eran y seguía adelante. Una mañana, me desperté temprano y encontré bastantes en mi cama. Empecé a mirar más de cerca y me di cuenta de que los pliegues del colchón estaban infestados de ellas. Entonces comencé a investigar un poco, me enteré de que tenía chinches. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo y luego comencé el proceso de deshacerme de ellas. En realidad, olvídense de eso. La peor historia fue la mañana en que mi mamá nos despertó a mí y a mi nueva esposa porque la casa estaba en llamas y tuve que rescatar a los gatos. Para ponerlo en contexto, fue unos meses después de que me casé y mi padre falleció. Nos mudamos a la casa de mi mamá para ayudar. Fue un momento tan malo como puede serlo perder un hogar. Ver humo, luego correr escaleras abajo y ver la cocina envuelta en llamas, mientras aún me despertaba, es algo que no quiero volver a vivir. Estaba durmiendo en mi cama cuando escuché un fuerte golpe en mi cocina. Sin darme cuenta de lo que era, me levanté y no estaba seguro de nada. Saqué mi arma de mi caja fuerte y salí. Luego escuché un gran traqueteo de sartenes y platos cayendo al suelo. Realmente estaba asustado. Era tan malo que estaba empezando a tener dolor de cabeza por eso. Salí sigilosamente de mi pasillo. Estaba oscuro como boca de lobo, miré hacia la cocina y asomé la cabeza. Vi dos ojos brillantes y fuertes mirándome. Regresé a mi habitación, abrí la ventana y salté porque no tenía tiempo para lidiar con eso. Estaba jodidamente asustado. Estaba en mi teléfono a punto de llamar al 911 cuando recordé que compré un maldito gato hace como un mes y se escapó y regresó esa noche. No hace falta decir que salvé un bonito par de calzoncillos de ser destrozados por lo que iba a pasar si no entraba en razón. Sabía que no debería haber comprado un gato. Abro los ojos, no puedo moverme, algo en la sombra quiere esconderse. Oigo sus pasos, se empieza a acercar. Si viviste algo así, ven y cuéntanos más.